tardes, ya le estoy dando la bienvenida a otra entrega de Sobrevivir en Miami, un programa que pretende hacerles llegar lo difícil del arte de vivir y muchas veces sobrevivir en esta ciudad siendo artista. Hoy con un invitado que me complace mucho porque además es un tipo que se dedica a hacer lo que yo hubiera querido hacer toda mi vida. Bienvenido Gustavo Rodríguez Garrincha aquí a Gracias por Sobrevivir en tenerme, Miami. gracias. Gustavo, yo siempre empiezo igual, todas las entrevistas. ¿Cómo y cuándo saliste de Cuba? Yo finalmente salí en el 2005, agosto. Ya. Había intentado, yo hubiera querido salir antes, vamos a dejarlo ahí. La caricatura viene siendo algo así como el arte de la síntesis, ¿no? Más Sí, o menos. sí, sí. Gráficamente llevado. Sí, sí. ¿Cómo se logra decir tanto en tan poco espacio? Yo creo que eso depende de la personalidad, de la cultura, de la formación e incluso depende del artista. Hay varios tipos de caricaturas y por supuesto hay varios tipos de mensajes. Por muchas razones, cada vez que se habla de caricatura, la gente asume automáticamente que es caricatura política o que es la caricatura editorial. La caricatura editorial tiene cosas políticas, pero no tiene que ser política. Si ahora yo hago una caricatura sobre los dos reggaetoneros estos famosos o sobre Chocolate, eso puede tener tintes políticos, pero no es sobre política. Yeah. Y es lógico que la gente asuma eso automáticamente porque la política es una cosa que te está afectando todos los días aunque tú no lo quieras admitir. Y como son cosas de actualidad, pues tiene puntos de contacto, herramientas de comunicación ahí que te ayudan. En el caso de la síntesis, depende de lo que quiera o pueda hacer cada artista. Hay caricaturas que simplemente se burlan de algo o de alguien. Hay caricaturas que denuncian. Y a lo mejor el tema del humor tiene un poco la mano, pues, no carga tanto la mano en el tema humorístico como tal. Y hay caricaturas que dan una opinión, e incluso hay caricaturas que pueden ser un poco más herméticas, dependiendo de lo que haya comido el autor el día anterior, no sé. Pero básicamente poder expresar en síntesis es una cuestión de oficio, como que se supone que un cantante tenga que afinar. Ya, ya. Ser caricaturista me imagino que de por sí debe ser complicado. Ser caricaturista de corte político más, y además de todo eso ser un contrarrevolucionario ya es el colmo de los colmos. Pero yo creo que es una necesidad. ¿Cómo sobrevives a todo eso? Bueno, yo sobrevivo a todo eso porque no estoy en Cuba. Porque las veces que yo hubiera querido hacer eso en Cuba, eso hubiera sido el suicidio. Las cosas que yo hice honestamente y que nunca salieron publicadas fueron demasiado clandestinas y fueron demasiado suaves para lo que yo hubiera querido hacer, o sea que yo no lo cuento como algo que yo hubiera hecho. Pero yo pienso que es una necesidad sentir la libertad de expresarse. El tema de la libertad es algo que es un poco esquivo, tú sabes. No es lo mismo para todo el mundo. Hay gente para los cuales la libertad es poder vestirse como le da la gana o poder decir lo que le da la gana en Facebook o poder hacer un barbecue los domingos. Conceptos de libertad que son muy respetables para cada cual. Pero en el caso de poder decir lo que uno piensa o poder decir lo que uno siente respecto a otra cosa, no hay dinero que pague eso. Será buena idea que pagaran por eso, pero no. Yo pienso que eso es una necesidad del ser humano, no solamente por las cuestiones filosóficas o de hipocresía o de sentirse bien, sino porque de alguna manera eso forma parte de la conversación social que tiene la gente. Y en el caso del humorismo, que yo pienso que en mi opinión es algo que es ninguneado y vilipendiado, tomado demasiado a la ligera, sobre todo en estos tiempos tan visuales y tan rápidos. El humorismo te ofrece una herramienta de comunicación que es inmediata, es una cosa que es universal. No sé cuánta
cuántas cosas pudieran funcionar en el mundo si no se utiliza el humorismo. Y en el caso del humorismo gráfico, yo pienso que es indispensable. La sociedad lo necesita, no es por engrandecer el oficio del caricaturista, sino porque ese tipo de conversación hace falta que la gente se sienta ridiculizado para poner las cosas en perspectiva. Asignatura pendiente de nosotros los cubanos, by the way. He leído que te gusta el fútbol. Oh, sí. Bueno, vamos a quitarnos las camisas ya. ¿Barça o Madrid? Chico, tú sabes que si me hubieras hecho esa pregunta hace años, cuando yo estaba en Cuba, probablemente te hubiera dicho Real Madrid. Por los jugadores que en aquella época estaban militando en el Madrid. Y porque un vecino o el familiar de un vecino en aquellos tiempos, por alguna razón él recibía el periódico AS de Real Madrid, y mis hermanos y yo nos llegaban esos periódicos que eran viejos, trasnochados, qué sé yo, pero esa era la manera que nosotros teníamos. Pero en estos momentos yo veo lo del Barça y Real Madrid, y más que los equipos, cosa que es patética de mi parte, lo que veo son los fanáticos. Y entonces eso yo digo, coño, para mí aquí hay un bullshit muy grande. Y me jode porque a mí siempre me gustó el fútbol, yo jugué fútbol. El seudónimo que yo utilizo para las caricaturas es de un futbolista brasileño. Pero como te digo eso, desde que yo estaba en Cuba a mí siempre me gustó el fútbol americano. Y entonces también vine al lugar ideal. A lo mejor eso, poder compartir simpatía, pero si me hubieras preguntado en Cuba, te hubiera dicho Real Madrid. No me des más muela, ¿Barça o Madrid? Bueno, por cuestión de antigüedad voy a decir Real Madrid. Se ha suspendido esta entrevista. Aunque no sea una respuesta ni honesta ni sensata, pero ¿qué quieres que te diga? Oye, por lo que yo he visto, te has adaptado muy bien a toda esta historia de las nuevas tecnologías. Sí, más me vale, sí. ¿Has sufrido este proceso de muerte de la prensa escrita o ya estabas preparado para el hecho? ¿O no crees que la prensa escrita esté muerta en absoluto? Coño, va muriendo por desangramiento, por varios factores. Y probablemente las nuevas tecnologías tengan algo que ver con eso, porque hoy en día cualquiera se cree... O sea, hubo un tiempo en que cualquiera se creía periodista. Cualquiera podía poner un blog que con una cámara podía filmar cualquier cosa y podía poner una opinión, y como la hacía masiva en las redes sociales, pues ya automáticamente tenía un público y eso era formador de opinión, y por ahí un efecto dominó que con el tiempo se iba afianzando, era una cosa que iba tomando mucha fuerza. Y ojo, la opinión que te voy a dar probablemente esté viciada por cuestiones gremiales, porque yo trabajé en la prensa o para la prensa mucho tiempo. Pero lo que ha estado pasando últimamente es que ya no es solamente que cualquiera se cree periodista, sino que cualquiera se cree crítico de la prensa. Y estoy hablando incluso antes de que surgiera el sobado, llevado y traído asunto de lo de fake news y nada de eso. La gente se cree que es crítico de la prensa. La prensa lo está pagando muy caro, no solamente la prensa escrita, por varios factores, no solamente las redes sociales y esto que te dije. Todo se ha encarecido, la prensa no ha sido capaz como institución administrativa de acomodarse, adaptarse a las nuevas realidades, y económicamente está contra el piso. Que si yo lo he sufrido, sí, claro, lo estoy sufriendo todos los días. Pero en el caso de mi profesión, sí te tengo que decir de que mucho antes de esta crisis existencial que tenía la prensa, el mercado hispano para la caricatura siempre fue patético, por alguna razón que yo no me voy a extender aquí. Y mi profesión siempre tuvo sus desventajas respecto a eso, o sea que eso era un hándicap con el que ya estábamos entrando, y por supuesto esta cosa de la prensa lo ha empeorado, no solamente por cuestión de que si pagan poco o no, o de los espacios.
hay muchísimas cosas, la percepción, la corrección política, son muchas cosas que atentan contra lo que yo considero debería ser el desarrollo normal de la tierra. Por suerte uno también tiene sus espacios alternativos donde uno puede hacer catarsis y puede sacar otras cosas, pero no debería ser, debería existir una cultura y un reconocimiento más serio. Pero eso es una asignatura pendiente que tiene también no solo los cubanos, es el mercado hispano en general. Garrincha, a mí lo que más me gusta de tus caricaturas es que tú haces como dos caricaturas en una. Tú haces el chiste principal y después haces como unos chistecitos abajo que tiene que ver con a veces son las lombrices, a veces otro personaje, que de pronto, pero es como el remate, y eso casi siempre, por no decir que siempre, es lo más gracioso. Bueno, yo últimamente no lo hago, no solamente por vagancia, sino por esto que te voy a contar. Es una cosa que yo copié en Cuba descaradamente de un genio en mi opinión, claro, de un genio de la caricatura que se llama Pat Oliphant, o se llamaba, porque ya él casi no hace caricatura. Está vivo, pero casi no hace caricatura. Pero Pat Oliphant tenía un personaje que abajo era como un contracomentario de lo que pasaba. Tom Towles, otro caricaturista norteamericano de Washington Post, lo usa o lo usó también. Y a mí eso me parecía fabuloso, porque era una caricatura dentro de la caricatura, claro, y era otro tipo de opinión. Probablemente esa manera de encarar el mensaje, ese recurso, fue una de las razones por las cuales yo terminé haciendo El náufrago, que era historieta dentro de la historieta. Y ya no lo hago a veces por vergüenza, porque yo creo que ya le rendí tributo a Pat Oliphant, pero en el momento en que lo hice porque me encantaba hacerlo y porque a sabiendas que lo estaba copiando. No hay ninguna vergüenza en eso. Y eso es algo que yo siempre he admirado. Una de las razones por las cuales a veces yo no lo hacía y lo tuve que dejar de hacer es porque muchas veces cuando tú publicas online, a veces el tamaño en que sale no te lo permite. No te lo permite. Que eso es otra de las tiranías de las nuevas tecnologías. A veces uno se encuentra de que lo que no se puede ver en un teléfono pierde un valor de madre, y eso es para la cuestión visual, para la gráfica, es el absurdo más grande que hay. Pero el espacio fue una de las razones también por la que yo fui eliminando eso. Pero lo hice con gusto cuando lo empecé a hacer. A mí me encantaba esa faceta. Es como darle otro punto, es como darle un punto de vista y además otro punto de vista a lo mejor a veces contrario, a veces lo apoyaba, pero era muy gracioso. Me imagino que para un caricaturista, esta época de Maduros, Trumps, Kim Jong-un, el otro, Fidel, que ya se murió, sí, Raúl. Sí. Una bendición. Debe ser como el renacimiento para Miguel Ángel. ¿Cómo haces? ¿Te levantas cada día a revisar lo que han dicho? ¿Te pones alerta en el teléfono? A veces no tengo ni que revisarlo, es como si me estuvieran tocando la puerta y decir, aquí tienes, me miran todo eso ahí. Mira, yo creo que cada publicación tiene lo que le dicen el slant editorial, que es y que cada publicación tiene su público, su target. Yo no soy de amarrarme demasiado a eso, aunque sí es cierto de que muchas veces yo me he dado cuenta de que si un mensaje o algo no va a funcionar aquí. Yo colaboro con sindicatos en inglés y me doy cuenta que no siempre las caricaturas que yo hago para el mercado hispano, para los hispanoparlantes, funcionan por 20 cosas, por contenido, por los giros, y sin embargo, con estas cosas de Maduro, de Trump, que es un absurdo todos los días, con Fidel, con Obama, con aparentemente casi todo con lo de Brasil, todo, uno tiene mucho material.
Lo que sucede es que a veces hay un desgaste anímico en el que antes el problema era que tú dices, no está pasando nada, o no tengo noticias, o no encuentro nada de lo cual yo me pueda agarrar. Lo cual es un problema de uno, no es un problema de las noticias siempre están ahí. Y otras veces tú dices, bueno, ahora este tipo soltó, en la madrugada ahora soltó 4 cosas diferentes, ¿a qué le hago swing? ¿Cómo es la cosa? Los tiempos con los que yo colaboro en algunas publicaciones no son los ideales para mí, porque cuando tú tienes que entregar una caricatura con mucha anticipación, te estás arriesgando a que cuando salga la caricatura el ciclo de noticias se comió el evento, la anécdota como tal y se pierda un poco. Pero así todo es una cosa que está constantemente en ebullición. A veces desde el punto de vista anímico hay un desgaste en que tú dices, yo necesito hacer otra cosa, o déjame dar un paso atrás y poner las cosas en perspectiva y dejar ver si yo me puedo convertir en abogado del diablo, si lo puedo hacer, solamente por la cuestión del balance, porque eso es en un final lo que uno debería buscar en la vida. Si por lo menos no tienes justicia, por lo menos tienes balance. Y hay veces que no puedes hacerlo, en el caso de Trump o Maduro, que mediáticamente son un manantial de idioteces constantemente y de absurdo. Pero uno lo asume como que, bueno, es bueno para el trabajo. Pero es una cosa curiosa. En mi caso, yo tengo la suerte de que yo puedo, sin salirme de la caricatura y sin salirme del humorismo gráfico, yo le puedo hacer swing a otras cosas, porque tengo otros proyectos paralelos de novela gráfica, de historieta y de ilustración. Y ese tipo de cosas, si yo no hiciera esas cosas, probablemente hubiera necesitado un psiquiatra de antes. Pero la caricatura editorial es un ejercicio. Con la caricatura editorial tú no puedes darte el lujo de estar impresionando a nadie, ni tampoco te puedes dar el lujo de quedar bien con nadie, excepto contigo. Y muchas veces la dinámica te obliga a que el oficio, o sea, tienes que generar en poco tiempo la mayoría de las veces. Y yo creo desde ese punto de vista que los Maduros y los Trump son algo bueno. Yeah. Habrá caricaturistas que dirán que la bendición es, o en el caso de Cuba, no solamente Raúl, pues Raúl comparado con el viejito sangrón es una damisela sueca al lado de lo que hace. Sin embargo, Cuba como tal es un generador constante de cosas. Por esa parte no voy a protestar. Yeah. Tú vivías en Cuba, no podías caricaturizar mucho la realidad cubana, viniste a Miami, empezaste a caricaturizar la realidad cubana como lo hubieras querido caricaturizar en Cuba. Pero Miami de por sí también es una fuente de inspiración. Mira, te voy a decir qué fue lo que me pasó cuando yo llegué. Bueno, cuando yo llegué aquí, el asunto de asimilar, absorber, estabilizarse emocionalmente, tratar de encontrar el lugar, asumir todas las presiones normales que tiene uno. Yo por suerte tuve, esa parte no me fue tan traumática como otra gente. Pero una de las cosas que yo hice fue empezar a buscar información por otras vías de cosas que en Cuba yo las sospechaba o no las sabía, hubiera querido saberlas. Cuestión de cultura general. En algunas cosas me di cuenta que el bullshit era olímpico. Y habían otras cosas que fueron un shock para mí. Algunas porque las sospechaba, otras porque no las sabía. Entonces a uno le entra como que esa vergüenza social de no haberse enterado, de no haber hecho cosas, los complejos de culpa, en fin, el periodo de pedir perdón por no haber sido más, en fin. Cuando yo logré asimilar todas esas cosas, y yo me di cuenta, por supuesto eso me agarró trabajando en otras cosas, viajando por cuestiones de trabajo sin horario, y yo empecé a ver y digo, bueno, ¿qué tiempo llevo yo aquí? ¿Tú no piensas tirar una raya? ¿Cómo quedas tú con la caricatura? A pesar de que eso es un tema aparte, yo no soy de esos cubanos que están soñando en que si no trabajan en lo que se graduaron son unos fracasados, porque eso es un mojón que se vive en Cuba.
y la gente lo tiene con una ñoñería que para mí es desesperante. Pero yo trabajé en lo que fuera. Yo no me sentí nunca, porque yo no estuviera dibujando, yo nunca me sentí un fracasado, al contrario, yo lo asumí como un aprendizaje. Eso es una educación que tiene uno que ojalá uno lo hubiera tenido antes en la vida. Cuando yo empecé a dibujar, o intenté dibujar, me abrí un blog, empecé a dibujar, era como diciendo, coño, ¿y ahora de qué voy a...? Porque es como que estás en el desierto y de buena primera te sueltan en un buffet. ¿Y por dónde empiezo? Y esa sensación que jamás en mi vida a mí me pasó por la mente que me pudiera ocurrir, yo me vi en esa situación. Entonces poco a poco yo empecé a tratar de articular las ganas que yo tenía con las noticias, con la información, con la catarsis esa. Me costó lo mío. Empecé a darme cuenta también de que Miami, no solamente como subproducto cultural cubano, sino Miami como tal tenía muchas cosas que eran... Y claro, lo ideal hubiera sido poder reflejar esas cosas. Yo no logré hacer eso hasta que no empecé a publicar en el Nuevo Herald, que fue el primer lugar donde empecé a publicar. Y ahí tenía la oportunidad de yo poder opinar sobre cosas que pasaran en Miami, aunque no tuvieran que ver con los cubanos. De cuestiones de la educación, la corrupción, los políticos, tan políticos fulano. A sabiendas de que muchas veces las cosas locales puede que no tengan impacto fuera, pero también es necesario decirlo porque forma parte de lo que del conversatorio social que establece la caricatura. Y lo otro que empecé a darme cuenta, que yo no logré hacerlo hasta que no llevaba un tiempo aquí en Miami, a lo mejor eso me hizo sentir un poco viejo, es ver cómo los demographics de Miami no solamente estaban cambiando, sino que había cuestiones culturales que se habían puesto viejas, en cuestión de meses. Y entonces eso era una moña social en el cual, si tú no le prestas atención, no es que tú quieras arreglarla ni quieras estudiarlo, pero tú tienes que prestarle atención porque eso forma parte, tú eres parte de eso, claro. aunque no quieras hacerlo, aunque te quieras alejar. Y eso formó, de buenas a primeras, pasó a ser parte de otro de los temas que yo empecé a tratar. Y yo creo que eso ha sido la razón por la cual yo he terminado haciendo, más para mí que por otra cosa, estoy seguro que eso va a salir publicado en un libro cuando yo pueda, el tratar de reflejar a los cubanos, no solamente reflejar a Cuba como Virania, allá en Intramuro, sino la Cuba de extramuro también, y los cubanos de extramuro, aunque no siempre salgamos bien parados. Y probablemente cuando tú mezclas eso con la voluntad o las ganas de... Yo creo que el humorista tiene que ser iconoclasta. Si el humorista se busca sus ídolos, está jodido. Claro. Porque eso te limita un poco... O sea, bastantes limitaciones tiene uno como ser humano, limitaciones que muchas son válidas, por cuestiones de moral o lo que sea. Bastantes limitaciones tiene el ser humano como para que además tú vayas a proyectar todo eso en tu profesión. Y en el caso del humorista... la corrección política es algo muy jodido. Y yo sufrí todo ese encartonamiento allá en Intramuro. No creo que yo deba sufrirlo aquí. Y yo creo que hay esa necesidad de poder burlarse de la épica revolucionaria, de una figura tan conveniente como Martí, por ejemplo, forma parte de esa necesidad de abrirle un poco los ojos a la gente, de desencartonar y de poner a fluir, si no las ideas, porque yo no creo que haya ningún interés filosófico tras eso, pero por lo menos recordarle a la gente qué cosa es, de dónde viene y dónde está. Y entonces Miami es un laboratorio perfecto para eso, porque hay de todo. Y si bien es verdad que yo le digo a la gente que cada cual se busca su propio Miami, ¿no? Cada cual se busca su propio nicho o circuito social donde desarrollarse, también hay de todo y tú puedes compartir con todo. El humorismo lo que hace es eso. Algo parecido es la serie que escrita, no creo que haya sido dibujada mucho de estos dos balseritos que yo estaba sacando en Facebook, sí, en las conversaciones, que al final dejé
yo creo que dejé de hacerlo porque la gente me mandaba tantos ejemplos de otros balseros que eran peores y más cómicos que eso, que digo, yo no tengo competencia contra eso. Pero el hecho de poder sacar la serie del Apóstol y ponerlo que donde es más... ¿no? Sí, y ponerlo donde la gente, el patrioterismo y la pagatería le duele más, que es vincular al Apóstol con las cosas de sexo, con las cosas de cultura popular. Eso es una necesidad, aunque haya alguien que teorice y diga que eso es exagerado. Eso hay que hacerlo, como hay que burlarse de Che, como hay que burlarse de los reggaetoneros, como hay que burlarse de nosotros mismos, como hay que burlarse de todo ese empaque, porque Cuba siempre defiende su lugar o sus méritos para la pachanga, que somos los que más gozamos, pero no nos gusta que se burlen de nosotros. Exactamente eso, y ahí mismo ahí mismo te voy a coger. Sientes, porque yo lo siento cuando hago una entrevista con algunas preguntas, sientes esa presión de decir, esto va a ser polémico aquí en Miami. No estoy hablando de Cuba, que ya en Cuba teníamos nuestros sensores. ¿En algún momento sientes esa presión de decir, esto va a crear roncha, igual lo tengo que suavizar o no lo suavizo, o porque salga como salga? A ver, probablemente yo, en las cosas estas que yo hago por Catarsis, que no sé si alguna vez van a salir publicadas, probablemente yo haya suavizado. Si yo he suavizado algo es porque yo he sentido de que de alguna manera pudiera estar erosionando el resultado final del chiste, porque se trata de humor al fin y al cabo, y se trata de conectar a la gente, y en mi caso de buscar algún tipo de absurdo que haya detrás de las cosas. Hay gente que solamente ve sexo y malas palabras en algunos de los dibujos, hay otra gente que ve otras cosas más profundas, cosas que yo ni siquiera veo, pero bueno. Yo creo que esas han sido las únicas veces en las cuales yo he tratado de suavizar. Porque por lo general esas cosas, las que yo hago por Catarsis, yo las hago sin boceto, como quedaron. Si se fue con un error, se fue con un error. Porque yo creo que la frescura de la idea, en este caso, la ayuda a la espontaneidad del dibujo. Son cosas que si yo fuera a publicar o si fuera a recoger en un libro, yo las redibujaría, porque desde el punto de vista gráfico para mí no tienen otro mérito que ese, que es de la frescura. Pero yo no me he sentido... Una de las cosas que no todos los cubanos asumen y aprenden cuando salen de Cuba, y estamos hablando de Miami, pero eso es algo válido para todos los cubanos que viven en otros lados, es que es verdad que en Cuba tú te reunías con la gente que eran afín a ti. Yo me reúno con fulano, voy a comer a casa de fulano no viene aquí porque, coño, después de comida nos ponemos a gusanear y sé que tenemos confianza con eso. Ese era el tipo de parámetros por el cual uno muchas veces buscaba sus simpatías sociales. O podían ser otro tipo de gusto. Aquí en Miami también pasa lo mismo, pero yo tengo amigos que son muy republicanos y que son muy seguidores de Trump. Y a veces dicen cosas que a mí me dan pena. A ellos les debe dar pena cosas que digo yo. Claro. Y entonces, cuando la tolerancia y el respeto están en el silencio, uno tiene que aprender de que yo respeto lo que tú dices porque yo voy a decir lo que me dé la gana y voy a tener esa libertad para poderlo decir. Podemos discutir o no, o podemos evitar la discusión, porque eso es una de las cosas que ha pasado con todo. Con Trump yo creo que ha venido a exacerbar las cosas por cuestiones obvias. Hay gente que se ha dejado hablar por cuestiones de Trump, porque uno asume toda una serie de clichés personales alrededor de una opinión política, lo cual me parece triste porque era una de las cosas que se hacía en Cuba y no hay ninguna razón para repetir el patrón aquí. Pero en el caso de yo limitarme por la diferencia de idea o por temor a ofender a este grupo o al otro, no. Yo he hecho chistes de Mahoma y hay gente que me ha dicho, te van a pedir la cabeza, y yo tengo amigos que son musulmanes y no me han dicho. Yo recuerdo que una vez yo publiqué unas cosas sobre
sobre Mahoma, sobre la figura, cuando salió lo de las caricaturas que publicaron en Noruega. Y yo recuerdo que 2 o 3 gente me escribieron por interno, musulmanes, gente que yo no conocía, quita eso, que eso es ofensivo, que sé yo, que sé cuánto. Y me escribió un socio que es un caricaturista iraní. Y básicamente en su inglés de palo me dijo, oye, no quites ni cojones. Y yo dije, bueno, pues eso me pasó a poco tiempo de estar yo aquí. Y digo, bueno, pues es así. No. Entonces yo no me he limitado, excepto de que yo digo, si hago esto a la larga se va, pero por lo general yo lo trato como saca. Esa creo yo que ha sido mi única limitación. Uno tiene limitación, hay gente que me dice, ¿por qué tú no dibujas sobre esto, tú no dibujas sobre lo otro? Y son sobre cosas sobre las cuales o yo no tengo opinión, o yo no tengo la información, o sentimentalmente no estoy ahí. Porque el que te diga que es químicamente puro y completamente neutro, te está mintiendo. Aunque sea en cuestiones de... O sea, yo creo que en sexo, política, cocina, religión, la gente ve lo que quiere ver nada más. La gente, tú puedes hacer un ejercicio de honestidad y opinar sobre eso. Pero en cuanto a siempre ser neutral, eso no existe. Eso es mentira. Entonces, yo me quité ya, yo sé que yo completamente neutral no voy a ser. No quiero que me lo piden a mí porque yo no se lo pido a nadie. Entonces, puede que eso esas han sido las únicas cosas que pueden haber determinado que yo haya hablado sobre esto o de esta forma. Fuera de eso, hay gente que, hace poco una amiga me dijo que unos parientes estaban muy ofendidos por las caricaturas de Martí, y yo le dije, oye, disculpa, me dijo, no, son gente vieja. Básicamente era como que se jodan. Y digo, bueno, está bien. ¿Te gusta Miami? Sí me gusta Miami. O sea, tiene cosas que no me gustan, pero sí me gusta Miami. Y ojo, no estoy hablando desde esa obligatoriedad de que Miami fue quien me acogió, Miami fue quien me recibió. Yo he conocido cosas aquí en Miami. Yo sigo viendo que yo estoy en Estados Unidos, no en Miami. Me tocó vivir en Miami, pero yo pertenezco a Estados Unidos y me interesa lo que pasa en Estados Unidos. Pero sí me gusta Miami. Tiene 25.000 cosas malas, pero a mí me da gracia porque hay gente que se pasa la vida cogiéndole defectos a Miami. Y yo digo, chico, pero tú en Cuba no criticabas tanto. No criticabas tanto lo que pasaba en Cuba y tú tenías 25.000 más razones para encontrar defectos. No sé ahora qué es lo que pasa. A mí eso me ha parecido curioso y ridículo. Yo no he caído en eso. Pues sí me gusta Miami. ¿Tú nunca has pensado en animar tus caricaturas? Sí, la animación es una asignatura pendiente mía. Yo siempre le digo a la gente que a mí, yo en esas pedanterías ridículas que te da la ignorancia, yo siempre llevé muy recio las animaciones. Yo tenía mis parámetros estéticos por ahí arriba y lo que estuviera por debajo es, la animación es una porquería. Hasta el día que me tocó animar a mí. Y ahí me di cuenta de lo difícil y lo jodido que es eso, porque la animación es... yo llegué a la caricatura por la historieta, y para mí la animación es una manera de historieta, es otra manera de contar una historia con recursos visuales, que es lo que tú con animación puedes hacer lo que te dé la gana. Y es mi admiración por el género. Y las cosas que yo he hecho de animación, una de las cosas que me di cuenta, no solamente que era difícil desde el punto de vista artesanal, de factura. Los animadores para mí son unos animales sagrados, no importa la calidad que sean. Una de las cosas que me di cuenta es que eso también lleva muchísimo tiempo, recursos, talento, pero también lleva mucho tiempo. Y era algo que yo me di cuenta que si yo iba a hacer, yo tenía que sacrificar todo un montón de cosas en la caricatura plana, en la caricatura normal, y que... Vamos, a lo mejor si se hubiera aparecido un tipo que no creo que hubiera aparecido, me hubiera dicho, mira, aquí tienes tanto y para que te pongas, a lo mejor yo hubiera sido animador, pero no fue. Pero es una cosa que yo todavía considero que es mi asignatura pendiente. Yo tengo amigos animadores que me han propuesto cosas y lo de siempre, cuando me siento a generar,
Yo tengo unos guiones ahí, tengo unas ideas, y cuando los veo digo, coño, no, que va, esto me da pena, voy a empezar de cero. Y nada, el que mucho abarca poco aprieta. Pero sí, voy a decir que es mi gran asignatura pendiente. Sería bueno, ¿eh? Oh. Sería bueno. Yo pienso que sí, vamos a ver qué piensa la gente. Cuéntame, ¿cómo hace un caricaturista para trabajar en Cuba? Sabiendo que hay muchos temas que no puede tocar, que tú te escondías en el closet y escribías una caricatura. No, bueno, te voy a decir una cosa, te voy a contar dos anécdotas. Yo tengo un socio, él está todavía allá en Cuba, que él y yo éramos colaboradores de la misma publicación y a cada rato nos reuníamos y nosotros por catarsis nos poníamos a hacer dibujitos de cómo era, de las cosas que nosotros hubiéramos querido hacer. Algunas de ellas, las que no tenían mucho corte político, a veces las enseñábamos a la gente y eso, y estábamos en la resultado. Otras veces pasaba algo que en algún momento me di cuenta que era patético. Nos reuníamos un grupo de caricaturistas y nos poníamos a hablar de las caricaturas que nos gustaría hacer. Oye, si pintamos ahora a fulano diciendo esto, que se cuenta. Y aquello era una tormenta idea y lo estábamos gozando. Y un día yo me sorprendo yendo a ese mismo lugar, coño, porque no me voy a ver con la gente para hablar de las caricaturas habladas. Digo, ¿pero qué es eso? La caricatura no es hablar, la caricatura hay que dibujarla. O sea, ¿qué consuelo me estoy buscando yo con esa cosa? Me entró una vergüenza y digo, pero esto es patético. Pero yendo a lo que tú me decías, asumiendo que tú quieres dibujar sobre esas cosas, o lo haces como esto que te dije, una cuestión de consumo interno, sin que nadie te vea, o en Cuba ha sucedido una cosa. Cuba, por razones, alguien las tendrá bien claro, todas las razones no las tengo. En Cuba siempre ha habido una tradición de humorismo gráfico. No exactamente por el Bobo de Abel y el Loquito de Nuez, pero sí influyó. Pero, por ejemplo, en Cuba sería el caso curioso que, siendo un país chiquito, tiene una tradición con la plástica muy fuerte, de pintores, de todo. Y en el caso de la caricatura, que siempre ha sido el pariente pobre de las artes plásticas, gracias sobre todo a la gente, a la generación de los 80, de DDT y a muchas otras gente, el número de premios internacionales de los caricaturistas es impresionante. Ahora, lo que sucede, o al menos lo que sucedía cuando vivía allá, no creo que haya cambiado, es que, y eso es típico de los países donde no hay mucha libertad de expresión, la gente se busca. En Cuba no hay un mercado de que la gente te compre caricaturas. En Cuba no hay una tradición de que las exposiciones incluyan caricaturas. La caricatura se convirtió más bien en una herramienta conveniente del gobierno para cuando hacía falta una campaña o para tratar temas muy costumbristas donde a veces se abusaba demasiado de eso. Y entonces en Cuba o tú hacías el chiste de la croqueta de 10 kilos y a lo más que podías era burlarte de un director o un nivel de empresa, en el caso que tú quisieras hacer crítica editorial, un funcionario siempre muy nebuloso, muy opaco, sin definir quién era, sin caer en cuestiones políticas, o hacías la campaña de turno que le hacía falta al gobierno, o te dedicabas a hacer unas cosas que eran un humor mucho más general, lo que en mi opinión muchas veces caía más dentro de la ilustración que dentro de la caricatura. Entonces, claro, eso obligó a que muchos caricaturistas tuvieran un entrenamiento sui generis. Yo pienso que es algo por el cual todo humorista gráfico debería pasar. Cuando tú tienes, el consuelo era enviar a los concursos internacionales. Cuando tú envías a un concurso que a veces eran de tema general, pero otras veces tenía temas como muy universales, el viento, la amistad, la comida, el vino, la vergüenza, qué sé yo. Tú tienes que conceptualizar una idea y la vas a mandar a un lugar y tienes que comunicar con un jurado internacional. Y es una idea que debe entender un chino, un belga, un iraní. Y por lo tanto, se favorece o tú prefieres que sea el humor sin texto, que eso implica otras reglas de juego, otra manera de pensar, otra velocidad de crear. Y por supuesto tienes que buscar también que desde el punto de vista visual sea
impactante, el tamaño. Eso obliga a caricaturistas a tener un entrenamiento. En Cuba, en mi época, había muchos caricaturistas que dependíamos de eso, de mandar a... Lo otro era que cuando tú mandabas a los concursos, había muchos concursos que incluso aunque tú no ganaras ningún premio, te mandaban el catálogo. Entonces tú comparabas ideas de este trabajo con esto. Hay gente que glorifica eso y lo ve como la única manera de hacer humor. Yo pienso que eso es un error, porque eso también tiene muchas otras cosas negativas. Pero en Cuba fue una manera de subsistir. Y fue la gran razón por la cual muchos caricaturistas que no podían, o no sabían, o no querían publicar en la isla, pues tenían ese espacio en los concursos internacionales. Lo hacían por una necesidad espiritual de mantenerse creando de alguna manera, pero yo no creo que nadie pudiera jugarse su existencia a ganarse un premio internacional que, primero, no sabía si te lo ibas a ganar, segundo, tú no sabías si lo ibas a cobrar. Pero eso fue un entrenamiento, y eso fue una manera de subsistir de muchos caricaturistas en la isla. Había un pelotón de caricaturistas que hacía eso. Y bueno, también habían algunos que publicaban regularmente, pero las exigencias gráficas profesionales eran otras. Pero eso fue un alivio y fue un entrenamiento importante. Una de las cosas que yo comparo aquí, hay muchos, los caricaturistas norteamericanos que tienen una cultura de caricatura editorial, tienen otros conceptos y otra manera de ver las cosas. Y muchas veces cuando ellos ven caricaturistas europeos y caricaturistas de otros que están en la misma cuerda de los cubanos, que asumen temas políticos con la misma impronta y con el mismo ánimo de ser muy universales, de tratarlo todo muy general, y muy a los caricaturistas norteamericanos les choca, pero, o sea, ¿por qué tienes que ese exceso de lirismo? Y yo creo en el balance, pero esa es la manera que tenían muchos cubanos, que tuve yo, porque la publicación no lo es todo, ¿no? ¿Tú crees que cuando tienes esa censura, esa represión, eso aumenta tu creatividad para burlarla? Sí, pero te voy a decir qué es lo que pasa con eso, porque eso es un concepto al cual es muy fácil llegar, el cual sería en teoría muy necesario de practicar y no siempre es muy útil. Te voy a decir qué es lo que me pasa a mí en el caso, cuando hablamos de censura, casi siempre uno asume, la censura no es solamente lo político, a mí me pueden censurar algo que consideren que sea indecente, porque tenga algo de sexo, porque sea grosero, alguien lo considere, o porque sea cruel, aunque yo no esté hablando de ningún evento político o de ninguna ideología o de ningún personaje. La censura puede venir de muchos lados. En el caso de Cuba se asume automáticamente, y con razón, de que la censura es política. En Cuba a mí me censuraron cosas porque tenían cosas de sexo o porque eran cosas que eran demasiado fuertes con alguna gente. Algunas tendrían razón, otras eran una ridiculez con balcón a la calle. Lo que pasa con buscarle la contrapelusa es que dependiendo de la gente, cuando tú estás publicando en Cuba y en todo el mundo, pero en el caso de Cuba, donde toda la prensa pertenece al Estado, muchas veces se habla de la valentía o no que pueda tener el artista para dibujar y poner una idea, y muchas veces se pasa por alto de la valentía o la cobardía que puede tener el editor, que es el intermediario, en el caso cubano, entre el artista y el gobierno. En otros países será el intermediario entre el artista y los patrocinadores. Pero hay veces en los cuales tú dices, bueno, yo voy a hacer mi crítica y la voy a hacer de una manera de que no me la puedan censurar. Y termina siendo tú tan críptico y tan poco humorístico que ni siquiera le haces honor al mensaje tuyo. Y claro, entonces tú tienes una gente que te dice, bueno, aquí yo con una sutileza y una ironía, no jodas, chico, coño, ironía, tú pusiste eso como podías haber hablado de otra cosa, no vamos a caer a mojones ahora, vamos a poner las cosas como son. Lo jodido es que tú no puedes hablar serio. Entonces, claro, sí,
si uno quiere, uno se pone todo laberíntico y críptico y qué sé yo, qué sé cuánto, y sutil. ¿Y sabes cuándo yo me di cuenta que ahí había mucho bullshit? Porque una vez en una exposición que se hizo en Cuba, por un dibujo ahí que habían mandado, ni siquiera era un dibujo cubano, empezaron a desfilar, yo me quedé ahí al lado del dibujo, y por ahí empezaron a desfilar todo tipo de gente, de todo tipo, con todo tipo de nivel cultural y todo tipo de... Y todo el mundo tenía una interpretación diferente de lo que decía eso. Y todo el mundo estaba de lo más agradecido con el artista porque había querido decir esto, porque había querido decir lo otro, y estaban, no tenían nada que ver con lo que... Entonces, yo digo, bueno, sí, si tú quieres lo puedes hacer como un ejercicio intelectual, pero no lo veas como un mérito. O sea, no creas que con eso tú estás resolviendo el tema de la conversación. Yo no creo, o sea, problema de mucho con solo de bobo. Entonces muchas veces se aplaude, se sobredimensiona eso y eso es como las canciones que a ti te gustan pero tú no sabes de qué coño están hablando, incluso aunque la estén diciendo en español. O un día te enteras que el cantante quiso decir una cosa completamente diferente de lo que te podía llegar y tú dices, bueno, está bien, yo la disfruté, que es lo que me hacía falta. Pero de ahí a exaltar de que esa es mi manera de expresarme porque esa manera es más válida que las otras, yo pienso que eso es un error. ¿Alguna vez te levantas sin ideas, que dices no puedo, o la realidad no te lo permite? Yo a veces trato, eh, yo me meto mucho tiempo, yo me meto mucho tiempo revisando muchas cosas en internet. Algunas son de la profesión, otras no. Y yo a veces trato por la cuestión esa de que no se me olvide de tener muchas notas y de tener muchos bocetos. Incluso a veces he soñado con dibujos. Lo que me ha pasado es que al otro día cuando los veo, digo, esta mierda, como... Y, y, y los tacho. Pero eso es bueno, porque a veces saber qué no vas a hacer es un paso de adelanto. Y muchas veces tú vuelves a ideas viejas y las reelaboras y eso te ayuda. Sí me ha pasado muchas veces con que a lo mejor en una publicación determinada me pide una ilustración sobre un tema. Cuando tú ilustras sobre un tema, puede que tú estés dando tu opinión, si tú tienes tu opinión sobre el tema. Pero cuando tú ilustras un texto o algo un escrito, o te dicen, escribe dibújame, tírame algo sobre esto, muchas veces tú estás ilustrando la opinión de otro, no la tuya. La haces por una cuestión de oficio, eso sobra decir. Y en ese caso a veces yo me encuentro sin ideas o sin soluciones, o las cosas que se me ocurren son una porquería, o después que la gente dice, no, ya yo hice algo parecido a esto, viro para atrás. Pero sí, uno ha tenido su sequía de ideas. A mí me ha pasado, por ejemplo, que yo he estado dibujando una cosa y hago anotaciones sobre una historia infantil, una de las cosas que estoy haciendo, sobre una de las novelas gráficas. Y yo, cuando termine de dibujar por la madrugada le voy a hacer un esto. Y cuando voy ahí, digo, ¿qué fue lo que yo escribí? Esto es una mierda, esto no me sirve, qué sé yo, qué sé cuánto. Y ese es en el momento en que tú dices, estás en square one, no tengo idea. Pero yo pienso que forma parte del proceso. En el caso editorial, no tener idea es un lujo que no te puedes dar porque cuando estás tirando contra cierre, o el editor me dice, oye, hoy tenemos que cerrar temprano y tira para allá. Y es una cosa que los caricaturistas que hemos trabajado en publicación sabemos la importancia que tiene eso, aunque no estemos de acuerdo con eso, aunque a veces las razones para las cuales son absurdas, pero quedarse sin idea, en mi caso es porque muchas veces he eliminado, y no es malo, eso significa de que, bueno, arriba, ponte a hacer. Pero sí, yo pienso que le ha pasado a todo el mundo. ¿Tú crees que la caricatura tiene capacidad de cambiar un pensamiento, de cambiar una visión?
Dependiendo del tema, el tipo de caricatura y no sé hasta qué punto el receptor, la caricatura puede ser formadora de opinión. Si eso formara parte de un proceso en el cual se cambiara posturas, ideología, que se yo, a un nivel macro, no lo sé. Sería muy pedante de mi parte si yo lo diría. Hay gente que no duda un segundo en decirlo, pero honestamente yo no tengo la prueba fehaciente de que eso, o sea, ni hay manera que lo pueda tener, porque es muy difícil ser juez y parte de algo, de tu proceso creativo. Los trabajos que tú haces, la única manera que tú puedas tener una visión crítica es o que lo veas a la distancia del tiempo o que te desvincules emocionalmente de eso para que tú puedas hacerlo. Y en el caso de la comunicación, en el caso de cambiar, del cambio como tal, pudiera ser. Hay gente que le gusta citar este ejemplo. Yo he tenido pequeñas victorias o satisfacciones personales de gente que en algún momento me ha contactado y me ha dicho, yo pensaba de esta manera y estoy viendo ahora las cosas, o cuando alguien me dice, coño, si es verdad con esto que tú estás diciendo, de alguna manera eso forma parte del discurso mayor y pudiera ser formador de opinión. ¿Qué impacto pueda tener eso o cuán radicales puedan ser los cambios? No te lo podría decir. Pero igual es válido para muchas otras formas artísticas, en la música, en el teatro, en la poesía, en lo que sea. Quitando las cosas de ego, cuando alguien me dice, coño, a mí me gusta lo que tú haces, que es una satisfacción a la cual uno no debe sobredimensionarla, pero nadie debe renunciar a eso, porque al final eso es un estímulo. Quitando esas cosas, a veces yo me he encontrado con gente que ha tenido, o hemos hablado sobre determinadas cosas, o ha propiciado un debate, o ha merecido una explicación, o se ha llevado el discurso a veces en cuestiones más privadas, otras veces más públicas. Y mira, si eso sirve para poner a rodar la bola con algo, perfecto. Yo creo que ahí es donde está el valor verdadero. Si viene el cambio, felicidades, pero esos son cambios también. Hay gente que probablemente nunca se hubiera acercado a mí a cuestionarme o a preguntarme o a comentar sobre algo si no hubiera habido la caricatura. O sea que bendita sea. ¿Te has encontrado con esa caricatura que has dicho, no que no te hayas atrevido a hacer por un problema político, o sino, a veces yo me he encontrado con situaciones en las que digo, coño, este chiste es tan bueno, pero no lo puedo hacer porque es terrible al mismo tiempo? Yo tenía un amigo que ya murió, que decía, nunca pierdas la oportunidad de hacer un chiste por muy terrible que sea. Que en el medio de un velorio de pronto hacía un chiste y te decía, Dios mío, pero te matabas de la risa, pero que era duro. ¿Te ha pasado eso con temas así que has dicho, no lo voy a hacer? En términos de publicación, me han pasado dos cosas. Ha habido caricaturas en las cuales a mí me ha nacido ponerlo de alguna manera un poco soez, porque la vulgaridad bien usada le sacude el piso a la gente. De acuerdo. Y a veces yo digo, voy a hacer esto y lo voy a hacer por hacerme duro, pero el editor me va a virar para atrás y me lo va a tumbar. Pero otras veces me ha pasado que digo, lo voy a hacer sobre tal cosa y digo, coño, no, lo voy a hacer para mí. Y entonces lo hago para mí. No solamente por la cuestión de la catarsis, ni por el orgullo de decir, bueno, lo hice y no me callé la boca, lo cual es válido, sino también porque eso forma parte de un ejercicio y porque muchas veces esa caricatura te puede llevar a otro lugar. Yo recuerdo que yo había hecho lo que terminó siendo una serie de caricaturas. Empezó con 2 o 3 bocetos sobre el tema de los niños y los padres, la hipocresía que había
que había con todo eso. Y entonces habían cosas que eran cosas de humor negro. Y yo dije, yo esto no lo voy a mandar a ningún lado, pero esto yo lo tengo que hacer. Y cuando me vine a dar cuenta, ya yo tenía una ristra de como 15 caricaturas que giraban sobre el mismo tema, fueron evolucionando. Y a la larga de ahí me sirvieron algunas cosas. Pero sí me ha pasado que he dicho, no voy ni a intentarlo, pues yo sé que esto no es, o sea, probablemente dibuje sobre el tema, pero lo voy a representar de otra manera. Pero sí, claro, yo creo que a todo el mundo le ha parecido, porque muchas veces uno lee una frase, ve una cosa y dice, ay, mira lo que pude hacer. Que muchas veces eso es lo que pasa con muchas frases de Martí, que para mí Martí viene siendo, creo que fue Nelson Díaz de Villegas que dijo que Martí era nuestro Vargas-Vila, y es verdad, a veces tú lees la frase de Martí fuera de contexto y dices, ¿pero qué quiso decir este pobre sapingo? Y hay frases que tú dices, ay, mira lo que se está buscando. Y sí, claro, yo creo que eso le ha pasado a todo el mundo. ¿Cuál es tu mayor influencia como caricaturista? Que yo haya recibido. Sí. Muchísimas. Yo tuve mis etapas. A ver, la primera que yo reconocí, y yo creo que por lo general los caricaturistas somos muy honestos, a diferencia de otros gráficos, somos muy honestos reconociendo las influencias, porque eso es algo que es normal, y hay quien dice que es necesario, puede ser. Pero en mi caso, yo recuerdo que la primera vez que yo vi algo, no sé por qué, en Cuba yo me tropecé con una revista que era, no sé si era argentina, no sé de dónde era, que tenía unas tiras de Peanuts, lo de Schulz. Y yo vi aquello, vi a Snoopy, vi la línea y vi aquello y decía, wow, eso era algo que yo nunca, porque era una cosa que era, yo lo vi original, lo vi cute, la línea la vi súper moderna, y yo dije, yo siempre había dibujado, con un socio al lado nos poníamos a dibujar, que sé cuánto, pero lo que me decidió, que dije, yo tengo que hacer esto, fue eso. Y por supuesto Schulz fue mi gran influencia. Y se nota. Claro, y yo lo que quería era hacer tiras cómicas. Y claro, yo tuve en estos momentos, por ejemplo, yo reconozco que hay cosas que a mí me salen como Fontana Rosa, el difunto Enero Fontana Rosa, que para mí ese tipo es un dios, una de las cosas más grandes que ha dado la caricatura. Yo habré tenido mi etapa Kino, aunque yo no me haya dado cuenta, a lo mejor no en la línea, pero sí en el concepto. Y yo creo que haber asumido la caricatura no como un estilo con el cual tú tienes que complacer a los editores, sino como algo que tú estás experimentando constantemente, para mí fue una suerte. Y yo asumí eso sin complejo, pero sí, yo tuve influencia, algunas fueron conscientes y algunas se manifestaron y se ve todavía en las obras. En el caso de la caricatura, hay gente que hace las manos como los pies como los globos como el otro. Y yo no sé, habrá quien note más guiños en mi obra, todo el mundo las tiene, ¿no? Pero sí, una de las cosas que me pasó también cuando llegué aquí es que yo pude conocer la obra de muchísima más gente que en Cuba no la conocía por cuestiones obvias. Y conocer otras estéticas, otras mentalidades, uno cree que no, pero eso lo está influenciando a uno, porque uno está... Yo pienso que todo te influencia. Tú ahora mismo te levantas, el día está lluvioso, pones el Wish You Were Here de Pink Floyd y ya tú no eres la misma persona. Vaya, no estoy siendo grandilocuente ni haciéndome el interesante, sino tu estado de ánimo se ve influenciado por algo, eso es una influencia. Pero en el caso gráfico, muchísimas. Esas que te dije son las puntuales, que yo reconozca. ¿Cómo se hace uno caricaturista? Uno empieza a estudiar, no sé, pintura, no sé qué, y de pronto dice, coño, yo por aquí no voy, pero por aquí sí, no sé, ¿cuál es el proceso? La verdad es que no sé, yo pienso que como toda la gente que es artista, tú naces con eso, ¿lo tienes o no lo tienes?
El talento vendrá, lo educarás o no después, lo encontrarás o no después. El oficio lo adquiere en dependencia de tu personalidad y lo que tú insistas. Pero en el caso de la caricatura, hay gente que ha llegado a la caricatura por una necesidad de comunicar y después han terminado. Yo tengo socios en Cuba que empezaron como caricaturistas y hoy son pintores, excelentes pintores, y eran muy buenos caricaturistas. Hay gente que llega a la caricatura porque se enamora del género, de la manera de hacer el género. Hay gente que llega a la caricatura por una coyuntura, por conveniencia, porque serán los menos. Pero yo no creo que haya un proceso así que esté definido de cómo tú llegas a la caricatura. Más bien habría que ver cómo tú te mantienes haciendo caricatura. ¿Qué es lo que a ti te hace que tú insistas en eso y no cuelgues los guantes? Porque son muchas cosas en contra. Vivas en Cuba o no. En el caso de Cuba tiene sus agravantes. Más bien habría que preguntarse qué es lo que te mantiene a ti haciendo eso y sobre todo si a ti te mantiene haciéndolo con calidad. Porque tú, en el caso de los actores es más difícil, pero para ponerte lo que a mí se me ocurre como que sería algo similar, en el caso de la música. No es lo mismo ser guitarrista que tocar guitarra. O sea, a lo mejor a ti te da por agarrar la guitarra todas las veces por semana y a lo mejor eres bueno haciéndolo, pero eso no te hace guitarrista. Eso no te hace músico. Y a lo mejor tú puedes escribir obras de teatro y montarla con tu familia, pero eso no te hace actor. A ti te gusta la actuación. Sin embargo, con la caricatura pasa que la gente que hace caricatura automáticamente es caricaturista. Y eso te dice un poco como que el género está... la gente tiene una opinión demasiado ligera de género. Probablemente la respuesta esté en qué es lo que hace que tú te mantengas haciendo caricatura, que te lo tomes en serio, o que necesites hacerlo como expresión. Porque hay caricaturistas que han estudiado cibernética. Bueno, yo estudié geografía. Hay caricaturistas que estudiaron diseño, hay caricaturistas que estudiaron en la escuela de arte, en San Alejandro, hay de todo. Yo no creo que haya un patrón para eso. Pienso yo, a lo mejor otra gente ha estudiado eso, no lo creo. ¿Quién ha sido en todos tus años de caricaturista el personaje que más fácil te lo ha puesto siempre? ¿Quiénes? Porque es un poco difícil. No, a ver, yo pienso que la figura y el concepto de Castro 1.0 era por razones obvias. No solamente por la personalidad de él o por el impacto que haya tenido en el país, porque la suerte de la caricatura es que tú puedes dedicarle todo el tiempo que tú quieras a la gente que ha tenido un impacto negativo. La caricatura no tiene que ensalzar, al contrario de lo que se pide mucho en Cuba. Yo pienso que en el caso de él, por el tiempo que estuvo haciendo, por el impacto negativo que ha tenido, por la ñoñería que hay alrededor de su figura, por la desinformación que hay, pero también por esa manera de ser que él tenía, esa megalomanía y ese de dictador suelo tropical que a veces hacía en Mosquita Muerta. Son cosas que piden la caricatura a grito. Ojo, yo sé que en mi caso había muchas ganas acumuladas y en algún momento eso pasó por su periodo de catarsis, pero después estaba por la cuestión de emitir un juicio sobre las cosas diarias que el tipo hacía o decía. Pero hay mucho. Yo pienso que esta cosa de Martí también da... Con Martí pasan muchas cosas. Martí es muy conveniente, Martí es un comodín. Si tú le preguntas, yo creo que todo el mundo va a coincidir que
para tú salir elegante de una situación, tú citas a Martí y se acabó. Para un lado, para el otro, para arriba, para abajo, con cualquier ideología, todo queda bien. Y no importa de tu nivel cultural ni de tu nada, tú citas a Martí y es como que, no, espérate, esto, porque como dijera nuestro apóstol, lo que viene atrás es como que tú estuvieras sentando las bases de como que eso no es discutible. Eso es por una parte. Y por otro, porque nosotros, los cubanos, que somos muy guapachosos, pero tenemos ese vector de telenovela de que tenemos que asumir algunas cosas con empaque y tenemos que asumir muchas cosas con idolatría. Martí forma parte de todo eso. Y como probablemente parte de mi personalidad y de mi profesión es que los ídolos no existen. O sea, los ídolos son peligrosos. Martí está pidiendo a grito que le hagan todas esas cosas, que lo pongan en perspectiva, que la gente lo vean de otra manera. Y hay muchos personajes. El presidente actual lo es, Maduro lo es. Casi siempre la gente que son muy estridentes y la gente que ha hecho, o la gente que a lo mejor no son tan estridentes pero que ha hecho algún tipo de daño, están en eso, en ese lugar. Con Raúl pasa una cosa, probablemente Raúl cayó en esta coyuntura histórica, yo no sé si la pidió o no, y a él como que le toca. Sin embargo, Raúl, al ser una figura menos pública que Fidel, uno tiene... Yo me acuerdo yo no sé si habrá llegado a mes, no tengo claro el periodo de tiempo. Raúl estaba en el poder cuando Fidel se enfermó y le dijo, agarra tú esta cosa. Raúl había ido a una cumbre en Brasil, en cuya cumbre pasaron un montón de cosas importantes. Y Raúl dice una cosa que yo no sé si lo habrá dicho convencido o lo dijo por las razones que le haya dicho. Él dice, sí, si Obama quiere hablar conmigo, que hable, yo voy a hablar con él, vamos a hacer la... Sí, ¿eso fue en la cumbre que se dieron la mano o no? Yo no, ahora no recuerdo. No, la mano creo que fue en Europa. Eso fue acabado de estrenarse Raúl. Y coño, Raúl no había puesto un pie todavía en Cuba y Fidel le estaba enmendando la plana en el periódico diciendo, no, lo que el compañero Raúl quiso decir, y diciendo, coño, le ronca porque este tipo no deja ni que uno le dé cuero a Raúl. Este tipo, pobre Raúl, yo que le iba a dar cuero y este tipo no. Y entonces, claro, por cuestiones históricas y de personalidad, pero sí son muchas cosas, gente que pide gritos. Pero yo me doy cuenta que muchas veces no es tanto la gente como el tema. Hay gente que me dice, no, porque tú le estás echando mucho a Trump desde el punto de vista personal. Y yo como persona no tengo buena opinión de Trump, pero yo muchas veces opino no sobre lo que él haga o diga como persona, porque la gente está acostumbrada a que persona y artista y persona y político tienen que ir juntos. Y eso, una vez que te metes ahí, eso es camisa de 11 varas. Muchas veces yo critico cosas del trumpismo que a lo mejor están en boca de él y no tienen nada que ver con la persona, como critico cosas del madurismo y que no son exactamente una crítica a Maduro. Si yo quisiera criticar a Maduro, yo hubiera hecho un libro nada más con las barbaridades que dice él, sí, las cosas como no, la enfrenta. No ni que hacer caricatura, nada más que copiar. Pero hay cosas que desgraciadamente tienen un impacto social más triste y es la cuestión de la política. ¿Cuánto te digo que no solamente figura, probablemente haya procesos que pidan a gritos más caricatura que otros? ¿Los reggaetoneros? Eso es, yo creo que los reggaetoneros, hay un socio que me decía que los reggaetoneros eran la derrota más grande que tenía la revolución. Le digo, no, esa es la victoria. Eso es una victoria que tienen ellos aunque no se lo hayan propuesto. Ese es el subproducto. Ojo, pensar que el tema del reggaetón es patético nada más en Cuba es porque nunca ha ido a Puerto Rico o no ha ido a otro lugar o no ha estado aquí en Miami. Pero en el caso de Cuba, donde siempre se alardeó de
de una pureza intelectual y de una brillantez creativa y artística muy grande, el reggaetón es un tanto... Hace poco en Facebook yo estaba hablando, porque hablando del asunto este de, ¿y cómo hemos llegado aquí? Una cosa muy patética. Le digo, no, eso es un camino por el que se iba. Yo recuerdo que hace un tiempo se le había hecho una entrevista, y una buena entrevista, a Tony Menéndez, el bailarín. Y las cosas, los excesos, los conceptos, todo ese kitsch que se ensalzaba ahí en la entrevista y se ponía como una cuestión social que es curiosa y que es una cosa a la cual tú no le puedes dar la espalda, y que yo no creo que en ningún momento la entrevista haya sido en plan de farándula, sino simplemente representando el fenómeno a través de las palabras de él. El hecho mismo de que haya un Tony Menéndez, eso es un gol en contra, eso es un autogol de tu tan cacareada, porque tú has asumido que la cultura es lo que tú digas, y se acabó, porque has asumido la cultura como mismo tú diriges la pelota y como mismo llevas la política. Entonces, eso es un proceso que ha habido, esas cosas siempre estuvieron en la sociedad, buscando, luchando un lugar por encontrarse, y poco a poco han ido venciendo por cansancio, han ido venciendo el asunto, y ya hoy en día los reggaetoneros son el fenómeno probablemente más estridente y más visible. Claro, ahora está también el caso de las redes sociales. Yo no sé si tú te has fijado que todos los días sale una página o en Facebook o en internet en general con noticias de Cuba, y son cosas frívolas. Osmani está con el corazón destrozado por culpa de la novia, y hay gente que me dice, pero ¿cómo sacan esas cosas? Y le digo, no lo veas. Claro, pero el problema es que tú sacas... Tú estás validando esa mierda. Claro, y te lo digo por experiencia. Nosotros sacamos una noticia que es la situación en Cuba sobre cualquier problema, y lo ven alguna gente. Pero sacas una noticia que dice, Manny García está llorando, y rompe los esquemas. Hace un tiempo, a lo mejor era un año ya de esto, yo no lo recuerdo. Cuando salieron lo de el par de muchachos estos que estaban en el boulevard, que estaban teniendo sexo ahí delante. Ajá, sí. Y la gente insultada con los muchachos, porque si son un subnormales, que sé cuánto. Digo, coño, ¿y tú no te insultas de toda la gente que estaba filmando? ¿Y tú no te insultas de toda la gente que lo estaba reproduciendo ahí en la red? ¿Tú no te insultas de esa gente? O sea, ¿cuál es? Yo no te digo que tú no te insultes de eso, pero si tú escoges, te estás perdiendo. A veces el pollo, el arroz con pollo está ahí. Entonces, yo pienso que esas cosas, los reggaetoneros como tal, yo no conozco ninguno personalmente. Son un producto más. Probablemente sean más estridentes, sean más chabacanos, apelen a otros lugares de la cultura o de los gustos que la gran mayoría de la gente tiene. Yo creo que hay un poco a nosotros nos da roña de que esas cosas sean tan masivas. Y en lugar de asumir de que la mayoría de la gente no es tan sofisticado, y la masa tiene esas cosas, y es muy pesado decirlo. Tú le dices a la gente, no, pues la mayoría de la gente son oligofrénicos sin fondo. Ay, porque qué fino eres, y porque tú que eres muy intelectual. Entonces se cae en esa estupidez. Cuando si tú te pones a ver todas las cuestiones del arte que en algún momento fueron vanguardia, fueron de élite, estaban súper reducidas, jamás fueron masivas, nunca fueron populares, lo habrán sido después. Y entonces, en el caso de los reggaetoneros, hay cosas que tienen los políticos que insultan más que los reggaetoneros. No, exactamente, yo creo que es un problema también de la época, porque si tú te pones a mirar la política, Trump es el reggaetonero de la política, Trump, Maduro, este tipo de gente que a lo que apelan es a eso, a lo peor de las masas, del ser humano. Cuando la gente se pone a despotricar, es como despotricar de la televisión. La televisión le está dando lo que la gran mayoría de la gente quiere, porque la televisión tiene que vivir y tiene que sacar dinero.
si la literatura en televisión y las obras de Ibsen empezaran a dar dinero, la televisión estuviera poniendo eso. Asumamos lo que eso es una cuestión de cinismo corporativo que es normal en el socialismo y donde sea. Cada vez que la gente me dice de que la televisión embrutece a la gente, o de que las redes sociales embrutecen a la gente, o que los teléfonos embrutecen a la gente, no lo haga. Una vez estábamos de visita en casa de una gente y había una gente que se estaba quejando de porque te obligan a que esto, le digo, te obligan, pero a ti nadie te obliga. Si hay gente que vive sin celular, tú andas con el teléfono porque te conviene y te resuelve. Tú no tienes que hacerlo. Si tú lo haces, tu tiranía, ese es tu problema. No, y además el internet es libre. Si hay algo libre es el internet y tú tienes posibilidad de ir a donde tú quieras y ver la cantidad de información que tú quieras. No quieres ver reggaetón, bueno, ponte a ver información sobre el renacentismo. Eso es lo que yo pienso. Lo que pasa es que a veces uno se busca, que es la misma. Hace tiempo, hará cosa de más de un año, yo estuve en una fiesta de una gente de una empresa que casi todo el mundo ha emigrado, se ha encontrado aquí, y el esposo de una muchacha, una gente que yo conocí ahí en la fiesta, me dijo, no, pues imagínate, la culpa es de Fidel, eso es lo que nos deja Fidel. Y yo, aguanta un momento. O sea, Fidel tiene gran culpa en muchas cosas, pero hay un vector personal ahí de cada cual, por el cual la gente decidió qué es lo que iba a hacer y qué no iba a hacer. Porque en Cuba yo fui a la misma escuela de mucha gente, comimos el mismo chicho en la misma bandeja, oímos los mismos discursos, nos empujamos los mismos coloramas en televisión, igualito. Sin embargo, tú decidiste creer unas cosas y yo decidí creer en otras. Tú decidiste buscarte un universo estético diferente al mío. Tú decidiste aplaudir unas cosas y yo decidí aplaudir otras. Ya Fidel no tiene nada que ver con eso. Las elecciones que cada cual hace en la vida. Y muchas veces uno se busca esas justificaciones de que, imagínate, si eso es lo que meten constantemente. Pues, no es lo que meten constantemente. Ellos están sacando eso porque hay un público para eso. Tú lo ves si tú quieres. Y tú lo notas en que poco a poco la idiotez va ganando por goleada. Porque tú notas que cada vez los medios tienen que vivir más esclavos de las reacciones en las redes. Los medios tienen que modular su mensaje para el attention deficit disorder que crea la red. Y ya no es solamente un problema de contenido, porque contenidos variados siempre han existido. Esta gente tiene esta tendencia política y publican las noticias como ellos quieren. Eso existió siempre. Y yo creo que en el balance y la variedad estaba la libertad. Tú ibas a buscar y tú te sentías cómodo con lo que tú quisieras. Pero cuando tú ves que, no sé, alguien está obligado, una televisora local está obligado a vivir de los tiroteos, los accidentes y los videos de los gaticos, ya eso te dice mucho de que los tipos han tenido que bajarlo. Entonces, no es que ellos estén idiotizando a la gente, no. Ellos tienen que producir para un público que es cada vez más idiota, sí, básicamente. Entonces, esas son cosas, esos son temas y maneras de decir que siempre son incómodas. Pero es lo que hay. No creo que se vaya a cambiar. Entonces, esas justificaciones la gente se las busca. Hoy en día la gente está despotricando de los reggaetoneros porque son la cabeza visible, pero de una gran cuestión ahí que venía caminando desde hace tiempo. Yo pienso que el error está en sobredimensionar unas cosas y negar los espacios para las otras. Probablemente tenga que ver eso lo que tú tienes que haber hablado con mucha gente, lo hemos hablado, de que al final si tú quieres, si tú te respetas, si tú necesitas hablar y tener una opinión y tú respetas tu arte, tú terminas haciéndolo como sea, en las condiciones que sea. No te voy a decir que vas a vivir de eso, ¿no? Pero no debería ser, cada cual debería tener su satisfacción, podría vivir de lo que hace y de lo que quiere, pero a mí me parece un dislate que se sobredimensiona y todo el mundo se ve todo su odio y su crítica con cosas con las cuales ellos son parte de eso también. ¿No? Yo no entiendo eso, volvemos a lo mismo.
te insulta que los dos estén teniendo sexo y los otros que lo están firmando y lo están estimulando, ¿no? Eso es lo que hacemos nosotros cada vez que compartimos y ponemos una cosa ahí. Es mi opinión. Si te dieran la oportunidad de escribir, o de escribir, no, de hacer una caricatura sobre un tema para cambiar una realidad en Miami, ¿sobre qué tema lo harías? Yo creo que inevitablemente la caricatura que Miami pide sobre Miami es precisamente eso, tratar de quitar los estereotipos que hay con Miami. Cuando hablo de Miami, no estoy hablando de la zona geográfica, estoy hablando del fenómeno cultural, estoy hablando del fenómeno social, estoy hablando del milagro económico. Miami está a la saga de Estados Unidos en casi todos los parámetros. Sin embargo, teniendo en cuenta cómo se hacen muchas cosas aquí, es un milagro que pueda funcionar. Probablemente porque Miami todavía, desde el punto de vista funcional o administrativo, lo que sea, le quedan algunos nexos con el vecino del norte, con Estados Unidos. Yo creo que eso sería una de las cosas. Lo otro, probablemente lo otro que esté pidiendo Miami es el cuenco de las culturas donde coincide todo el mundo. Si tú vas a Nueva York o Los Ángeles, te puedes encontrar gente de todas partes del mundo y de alguna manera se han hecho su espacio ahí. A Miami le pasa una cosa súper curiosa. Miami todavía no ha tenido tiempo de poder generar ese tipo de argentinos de tercera generación y venezolanos de tercera generación, o rusos de tercera generación. Miami no ha tomado conciencia de ese animal que tiene ahí fermentándose y probablemente no haya tenido no sea muy visual ese tipo de cosas y la gente no tome en consideración la habilidad o la facilidad o el mérito que tiene Miami de poder tener, porque la gente casi siempre está acostumbrado a medir esas cosas en términos de relaciones económicas. Los venezolanos de Weston todos tienen dinero, los rusos que viven por aquí todos son millonarios, los brasileños de Fort Lauderdale son... Y cuando tú vas en la concreta, eso no es tan así. Y en estos momentos está pasando algo que es que toda esa gente están teniendo hijos, que nacen y crecen aquí, con mayor o menor contacto con la cultura. Esa gente va a tener un impacto en Miami que yo no pienso que vaya a ser el mismo que tenga en Nueva York o en Los Ángeles, donde la cuestión es mucho más brutal desde el punto de vista geográfico, económico, cultural. Y yo pienso que eso es algo, yo pienso que esa sería una caricatura que merece Miami. Porque tú dices, los políticos de Miami o los cubanos de Miami, pero eso es algo que está... si bien no se ha estudiado, la gente por facilismo lo tiene sobredimensionado. Yo tengo un amigo de Facebook, él no vive en Cuba, es muy sapingo, él y una vez me suelta algo como que si le van que si la gente de Mascanosi, Alfa 66, y yo le dije, coño, mira, yo ese tipo de comentario, yo se lo hubiera entendido, no lo hubiera justificado, perdón, lo hubiera entendido, no lo hubiera justificado, pero lo hubiera entendido una gente de Cuba. Pero tú has estado 2 veces en Miami, tú vives, no sé dónde vives él, tú tienes oportunidad de, tú sabes que eso no es tan así. Tú sabes que cada vez que en Cuba, cuando se utiliza lo que haya dicho Ninosca, o lo que dijo Ninosca hace no sé cuánto tiempo, o lo que hizo Saavedra no sé, en la calle, o lo que hayan dicho en un canal de televisión, tú sabes que eso no representa Miami, representa una gran parte de Miami, o a lo mejor eso que dijo coincidió con 30 personas. Pasado mañana dice otra cosa, que de esas 30 personas coincidieron 15, pero vienen 40 más que no habían coincidido con la anterior. Las cosas no son tan así. Sin embargo, por una cuestión de facilismo, en Intramuro
existe un solo Miami. Es lapidario eso. En Miami todo el mundo es reggaetonero, todo el mundo va a hacer piquete, todo el mundo es inculto, todo el mundo es frívolo, todo el mundo odia o extraña vivir en Cuba. Y eso forma parte del bullshit que ha promovido Virania, Punto Cero, El DOR, todo el mundo. Y lo gracioso es que eso encuentra una cámara de resonancia aquí. Tú te encuentras gente como un papagayo que lo repite sin ser verdad. Eso es otra de las grandes injusticias que tiene Miami. Y cuando yo llegué aquí, yo le encontré todas las cosas malas que tenía Miami y ya me las aprendí de memoria. Las cosas buenas me costó un poco más de trabajo. Pero ni siquiera las cosas buenas ni las cosas malas, yo creo que es lo que habría sobre lo que habría que trabajar para llamar la atención, sino el cliché, el puto cliché que existe sobre Miami. A lo mejor eso es otra cosa de que lo pida. Aunque ya te digo, todo el mundo tiene su Miami personal. Todo el mundo tiene un Miami propio. Gustavo, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ti por la conversación. Y a ustedes los invito a que sigan conectados con Sobrevivir en Miami. Recuerden que esto es un espacio que se transmite todos los jueves a las 4 de la tarde por el Facebook Live de Cuba en Miami. Muchísimas gracias y muchísimas suerte. Nos vemos.